Bienvenidos a Historias y Biografías del Cine. A menudo imaginamos que la vida de las grandes leyendas de la época de oro era un cuento de hadas eterno, lleno de lujo y aplausos. Sin embargo, la realidad detrás de cámaras era muy distinta. Cuando el telón caía y los ídolos daban su último suspiro, comenzaba una verdadera película de terror para sus familias. La guerra por la herencia. No estamos hablando simplemente de repartir dinero. Hablamos de traiciones imperdonables entre la misma sangre, de viudas que fueron borradas de la historia con documentos falsos y de fortunas incalculables que terminaron convertidas en polvo y deudas. Hoy vamos a descubrir qué pasó realmente con el patrimonio de tus estrellas favoritas cuando ya no estaban aquí para defenderlo. Prepárate, porque vamos a contar regresivamente desde las disputas más curiosas hasta la guerra familiar que duró más de 20 años y destruyó un legado entero. Sabemos que el cine de oro tiene fans en todas partes. Dinos en los comentarios desde dónde nos ves y si en tu ciudad todavía pasan estas películas clásicas por televisión. Comenzamos. Tin Tan y la generosidad que lo llevó a la ruina. Comenzamos con el gran Germán Valdés, Tin Tan. A diferencia de otros en esta lista, su problema no fue tener demasiado al morir, sino haberlo dado todo en vida. Tin Tan fue el rey de la taquilla en los años 50, llegando a tener yates, aviones y mansiones, pero tenía un defecto fatal. No sabía decir no. Firmó avales y préstamos para amigos que nunca le pagaron y financió películas que fracasaron. Al momento de su muerte en 1973, víctima de hepatitis y cáncer, la herencia que dejó a su esposa Rosalía Julián y a sus hijos no fueron millones, sino una montaña de deudas y embargos. La familia tuvo que luchar no por repartirse el pastel, sino para evitar que el banco les quitara la casa donde vivían. Es la triste historia del hombre que hizo reír a todo México, pero murió llorando por su situación financiera. Jorge Negrete y el collar de la discordia. El charro cantor falleció trágicamente en Los Ángeles en 1953, dejando un vacío enorme y una cuenta bancaria sorprendentemente vacía debido a su generosidad sindical. Sin embargo, la verdadera batalla se libró por un objeto específico, un impresionante collar de esmeraldas. Negrete se lo había regalado a Gloria Marín durante su largo noviazgo, pero al morir, él estaba casado con la doña, María Félix. María Félix, con su carácter implacable, exigió que el collar fuera devuelto a la masa hereditaria, argumentando que era parte del patrimonio de su esposo. Gloria Marín se negó rotundamente, alegando que lo regalado, regalado está. La prensa de la época se alimentó de este pleito entre las dos divas más grandes del país, mientras la hija de Negrete, Diana, quedaba en medio del fuego cruzado viendo cómo las joyas de su padre causaban más interés que su propio legado musical. Sara García y la heredera inesperada. La abuelita de México protagonizó uno de los giros de guión más sorprendentes en la vida real. Sara García sufrió el dolor más grande que una madre puede sentir, la muerte de su única hija Fernanda, mucho antes que ella. Al quedarse sin descendencia directa, muchos sobrinos y parientes lejanos aparecieron esperando ser los beneficiarios de su larga carrera. Pero Sara tenía otros planes. Decidió dejar la totalidad de su herencia a Rosario González, una mujer que comenzó como su asistente y ama de llaves, pero que se convirtió en su compañera de vida y confidente absoluta hasta el último suspiro. Esta decisión escandalizó a la sociedad conservadora de la época y enfureció a los parientes de sangre, que intentaron impugnar el testamento sin éxito. Sara demostró que la familia se elige, no se hereda. José Alfredo Jiménez y las regalías eternas. El rey de la canción ranchera, José Alfredo Jiménez, murió joven, pero dejó una de las minas de oro más grandes de la historia, los derechos de autor de canciones inmortales como El Rey y Caminos de Guanajuato. Al morir, su esposa oficial, Paloma Gálvez, quedó como la albacea principal, pero la vida bohemia de José Alfredo trajo complicaciones. Aparecieron hijos fuera del matrimonio y reclamos de otras mujeres que fueron musas de sus canciones. La batalla no fue solo por las casas, sino por el control del catálogo musical que genera millones de dólares cada año hasta el día de hoy. Las fricciones entre los herederos legítimos y los hijos no reconocidos crearon una atmósfera de tensión que duró décadas, probando que, aunque no vale nada la vida, las regalías valen mucho. Javier Solís y el caos del intestado. La muerte de Javier Solís fue un shock nacional. Falleció en la cúspide de su carrera, con solo 34 años, tras una operación de vesícula que se complicó. Al ser tan joven y ver la muerte como algo lejano, el rey del bolero ranchero no dejó un testamento claro. Esto es lo peor que le puede pasar a una familia. Su esposa, Blanca Estela Sáenz,
Se encontró de repente viuda, con hijos pequeños y con las cuentas congeladas por la burocracia. Al no haber testamento, el gobierno intervino para asegurar los bienes, y lo que debió ser un luto tranquilo se convirtió en un calvario de trámites para demostrar el parentesco y acceder a los fondos necesarios para sobrevivir. La falta de previsión de Solís dejó a su familia desprotegida en el momento más vulnerable: Lola Beltrán y la Guerra de los Hermanos. Lola la Grande, la máxima exponente de la música vernácula, dejó un patrimonio cultural y económico inmenso tras su muerte en 1996. Sin embargo, su partida desató una triste guerra mediática entre sus hijos, María Elena Leal y José Quintín. La disputa se centró en la legitimidad de la adopción y los derechos sobre la herencia. José Quintín reclamaba su parte como hijo legítimo, mientras que surgían acusaciones sobre si realmente tenía los derechos legales para heredar al mismo nivel que María Elena. Las propiedades, incluyendo la famosa casa en Cuernavaca, y los derechos de su imagen fueron motivo de distanciamiento público. Fue doloroso para el público ver cómo los hijos de la mujer que cantaba con tanto sentimiento terminaban hablando a través de abogados. El Santo y la Máscara Sagrada. Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo, fue un genio para proteger su identidad, pero su herencia provocó una lucha libre real fuera del ring. Aquí la disputa no fue solo por dinero, sino por algo más valioso: la propiedad intelectual del personaje. El Santo tuvo varios hijos, pero decidió que solo uno, el menor, portaría oficialmente la máscara plateada, convirtiéndose en el Hijo del Santo. Esto generó resentimientos y divisiones profundas. Otros hermanos y familiares sintieron que tenían derecho a explotar la imagen de su padre. Hubo demandas por el uso del nombre, mercancía pirata vendida por la propia familia y un distanciamiento total. El Hijo del Santo tuvo que luchar legalmente contra su propia sangre para mantener la exclusividad de la leyenda, demostrando que la máscara a veces pesa más que el amor fraternal. María Félix y la traición a la sangre. Llegamos al podio con la doña. María Félix siempre dijo que ella era una mujer de leyes propias, y su muerte en 2002 lo confirmó ante el mundo. Todo México esperaba que su inmensa fortuna, casas llenas de antigüedades invaluables, joyas de Cartier, cuadros de Diego Rivera, quedara en manos de su familia directa. Pero al abrirse el testamento, el shock fue nacional. María Félix desheredó a su propia sangre. Ni sobrinos ni hermanos vieron un solo peso. La heredera universal no fue otra que su asistente personal, un joven llamado Luis Martínez de Anda, quien la cuidó en sus últimos años. La familia de la actriz impugnó el testamento inmediatamente, alegando que María había sido manipulada o que no estaba en sus cabales. Llegaron al extremo de exigir la exhumación del cuerpo de la diva para buscar pruebas de envenenamiento. Fue un espectáculo macabro: desenterrar a la mujer más bella de México para pelear por sus muebles. Al final, la ley favoreció al asistente. La lección de la doña fue clara y fría: la lealtad vale más que el apellido. Pedro Infante y las dos viudas. En el segundo lugar tenemos al ídolo inmortal. Cuando el avión de Pedro cayó en Mérida en 1957, se desató un infierno legal que haría llorar a cualquiera. Pedro Infante cometió un pecado administrativo impulsado por el amor. Se casó con la actriz Irma Dorantes, falsificando la firma de su primera esposa, María Luisa León, en un acta de divorcio que nunca existió legalmente. El día de su funeral, mientras el pueblo lloraba, la Suprema Corte anuló el matrimonio con Irma. Imaginen el dolor. Irma Dorantes, la mujer que vivía con él y madre de su hija, quedó legalmente desamparada en el momento de su viudez. María Luisa León, la esposa legítima ante la ley, aunque separada de hecho, tomó el control de la masa hereditaria. La fortuna de Pedro, la famosa casa de Ciudad Infante, autos, regalías, se convirtió en un campo de batalla. Irma tuvo que renunciar a todo para poder quedarse con la custodia de su hija. La herencia de Pedro se diluyó entre pleitos, abogados y la manutención de la inmensa red de parientes que el actor sostenía. El hombre que lo dio todo en vida dejó un caos legal en su muerte: Cantinflas y la Guerra de los 20 años. Y en el puesto número 1 tenemos la madre de todas las batallas legales en México. La herencia de Mario Moreno Cantinflas es el ejemplo perfecto de cómo el dinero puede destruir una familia. Al morir en 1993, Cantinflas dejó una fortuna estimada en más de $70 millones y, lo más importante, los derechos de sus 39 películas con Columbia Pictures. Se formaron dos bandos irreconciliables: su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, y su sobrino Eduardo Moreno Laparade. El sobrino alegaba que en su lecho de muerte, Cantinflas le firmó los derechos de las películas para que él las administrara.
El hijo alegaba que él era el heredero universal y que esa firma era falsa. El resultado, una guerra judicial que duró más de 2 décadas. Mientras ellos peleaban en los tribunales de México y Estados Unidos, la fortuna líquida se esfumó. El hijo de Cantinflas vendió propiedades, malbarató objetos personales sagrados del mimo y vivió envuelto en escándalos de drogas y violencia, manchando el apellido de su padre. Aunque el sobrino ganó finalmente los derechos de las películas, la victoria fue amarga. La familia quedó rota para siempre, y el legado humanitario de Cantinflas quedó oscurecido por la avaricia de sus sucesores. Al final de este recuento queda un sabor amargo. Estas leyendas nos dieron horas de alegría, llanto y emoción, pero sus finales nos enseñan una lección cruda sobre la condición humana. Las mansiones se derrumban, los autos se oxidan y el dinero cambia de manos y a veces destruye a quienes lo reciben. Lo único que estas batallas legales no pudieron tocar y que ningún abogado puede embargar es el talento que quedó grabado para siempre. Esa es la verdadera herencia, la que te dejaron a ti, el público. Si te ha gustado este viaje por los secretos de la época de oro aquí en Historias y Biografías del Cine, por favor regálanos un me gusta. Eso ayuda mucho a que sigamos investigando. Y cuéntanos, ¿qué otra historia trágica o misteriosa de actores mexicanos te gustaría ver en el canal? Suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video vamos a entrar en las mansiones abandonadas de estos mismos actores para ver qué queda de ellas hoy. Hasta la próxima.